Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en el ombliguito ya de la semana, miércoles 8 de noviembre. Les comento que este día es el Día Mundial de la Radiología. El Día Mundial se celebra cada año en esta fecha 8 de noviembre debido a que coincide con el aniversario del descubrimiento de los rayos X en el año 1895 por parte del doctor Wilhelm Conrad Röntgen. En los primeros años, los rayos X se utilizaban para observar y analizar los huesos y pulmones sobre una superficie gris, pero con el avance tecnológico se usan para poder estudiar de forma integral el cuerpo humano. Es un día para concientizarnos del papel que juega la imagen médica en la atención sanitaria moderna, ya que con un acceso a servicios de imágenes de calidad con profesionales bien capacitados, se puede, señores, salvar vidas. Así que de esto vamos a estar aprendiendo ahora, de todos los estudios de imágenes de los cuales contamos, la tecnología, cómo ha ido avanzando, para qué nos sirven, celebrando que en el marco del Día Mundial de la Radiología. Veamos la siguiente cápsula y al regresar les presento a nuestros panelistas invitados. Los diagnósticos por imágenes son estudios que permiten a los médicos observar el interior del cuerpo para buscar indicios sobre una condición de salud. Además, permiten ver las formas, el funcionamiento o ambas cosas a la vez de nuestro organismo. Correctamente indicados por el médico, estos pueden ayudar a detectar y seguir el tratamiento de numerosas enfermedades. Muchas pruebas por imágenes no duelen y son fáciles de realizar. Algunas requieren que el paciente permanezca inmóvil por un largo periodo dentro de un aparato. Esto puede resultar incómodo. Otras pueden incluir dosis bajas de radiación. Entre las principales están los rayos X, tomografías computarizadas, estudios de medicina nuclear, resonancia magnética, ecografías y ultrasonografías, y son utilizados en parte del diagnóstico y en ocasiones, como en la radioterapia, como tratamientos de enfermedades. Además, son empleadas para el seguimiento de cambios que surgen durante este periodo. ¿Quiere conocer más sobre los estudios de imágenes, sus procedimientos y beneficios? Quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestro staff de especialistas estará hablando sobre este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, y para hablar de tan interesante tema, quiero darme el gusto de felicitar primero a nuestros panelistas invitados, porque este es el Día Mundial de la Radiología, así que felicidades a mis 3 radiólogos que me van a acompañar este día. Gracias, de verdad es un honor conocerlos y tenerlos acá enfrente, de verdad, algunos y de verdad en este día tan especial. Así que felicidades por su trabajo tan excelente. Y la primera que recibimos, la doctora Ana Ethel Rivas Zuleta. Ella es radióloga, pero además es intervencionista. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias. Felicidades a todos mis colegas, a todos los licenciados en radiología, todo lo que nos dedicamos a hacer esta bella subespecialidad. Definitivamente subespecialidad, ¿verdad, doctora? Primero, después de estudiar medicina, ¿qué estudió, qué especialidad sacó? Aquí en el país, pues es necesario una base, ya sea de medicina interna, de pediatría, de cirugía, y posteriormente pues son 3 años de radiología y luego si alguien se quiere subespecializar aún más, pues es 1 año más. Por lo tanto, usted terminó su carrera, ¿qué sacó? ¿Medicina o su base? Cirugía. ¿Su base fue cirugía? ¿Fueron 2 años o 3? Fueron 2 años de cirugía, luego 3 de radiología y luego 1 de radiología intervencionista. Bueno, esto es para que usted tenga la idea de cuánto, señoras y señores, estudian nuestros profesionales, cuánto tiene que estudiar un radiólogo para podernos ayudar. Como bien dije antes, buenas imágenes de calidad con profesionales bien capacitados pueden definitivamente ayudarnos a salvar vidas. Así que felicidades, doctora, y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Le damos también la bienvenida al doctor Manuel Ortiz Mercado. Él es radiólogo ultrasonografista, otra subespecialidad. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Un saludo para el cuerpo de radiólogos y residentes del país que están esforzándose a diario para formar parte del grupo de radiólogos de este país.
Excelente, gracias por acompañarnos, doctor. Y también hay que hacerle, me decía la doctora Yosetti, que como Día Mundial de la Radiología, también las felicitaciones extensivas a todos los técnicos, ¿cierto, doctora? Y le damos la bienvenida a la doctora Yosetti Solórzano, también nuestra radióloga. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Gracias, pues agradecer nuevamente la invitación de poder participar y hacer conocer al público lo que es nuestra especialidad. Definitivamente es una gran alegría para nosotros poder celebrar el aniversario del descubrimiento de los rayos X, por lo tanto lo celebramos tanto los radiólogos como los técnicos ya licenciados o los que solamente hacen el área técnica, ¿verdad? Exacto. Entonces, muy felices este día. Mire, definitivamente muy bonito porque las especialidades y subespecialidades que ustedes tienen, pues muchas veces no dan tanto la cara al paciente, sino que realmente, bueno, en el caso de ultrasonografía, pues obviamente sí, pero en el caso de rayos X, en el caso de resonancia, en el caso, muchas veces los pacientes no lo ven. Y sin embargo, qué importante el papel que juegan las imágenes bien hechas y bien leídas gracias a ustedes. Bueno, ¿qué le parece? Doctor, cuénteme un poco de la radiología en el país. Hablemos un poco de la historia, cómo se ha ido instaurando en nuestro país. Bien, yo lo divido en 3 momentos históricos bien importantes en el desarrollo de la radiología en el país. El primero tenemos que hablar del doctor Darío González, un médico vicentino que se estudió medicina en la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien en 1896, específicamente el 15 de mayo, obtuvo la primera radiografía en Centroamérica. Fue la segunda en toda América Latina. Ese fue un gran impulso dentro de las ciencias médicas para aquel entonces. El segundo gran momento de la radiología para nuestro país lo desarrolló el doctor Benjamín Rodríguez, rector de la Universidad de El Salvador, quien también obtuvo una radiografía. En esta ocasión fue una radiografía de un pollo. Ajá. Lastimosamente no ando las imágenes, pero hubiera sido muy oportuno verlas. Habría sido interesante, ¿eh? Sí, y el tercer momento histórico, quizás el más importante, pero hasta celebramos un centenario, el año de 1906, por primera vez hubo en El Salvador 3 equipos de radiodiagnóstico. 3 equipos de radiodiagnóstico que el doctor Palomo fue exclusivo a traer a Nueva York y a Francia. A partir de ese momento fue un continuum de mejoría en todo lo que radiología se refiere, aunque en un primer momento el radiodiagnóstico se utilizó como, bueno, la radiación se utilizó para tratar algunas enfermedades. Luego pues hubo mejorías, así continuamente. Fue un continuum hasta el aparecimiento de todas las modalidades diagnósticas que hoy conocemos. Bueno, muy interesante, muy bonito. Bueno, la doctora Yosetti, entonces, es nuestra experta, nos va a hablar de rayos X. Cuéntenos un poco de cómo se han ido mejorando los rayos X y cómo ha ido, mejor dicho, mejorándose la imagen, la calidad y la interpretación y todo lo que podemos obtener de rayos X. Gracias, claro. Desde 1895, cuando el alemán, que era físico, Wilhelm Conrad Röntgen, descubrió casualmente que estaba experimentando con unos tubos al vacío que emitían una radiación, que emitían una energía y le hacía pasar corriente. Entonces él se dio cuenta que en la noche dejaba unas placas, ¿verdad?, de bario en la habitación y fluorescían. Se encendían y se apagaban, se encendían y se apagaban. Entonces dijo, esta es una sustancia desconocida que no sé qué es, por lo tanto la voy a llamar rayos X, X de desconocido. X de desconocido. A partir de ese momento, ya el siguiente año, ya el descubrimiento pues es generalizado primero en Alemania, luego en toda Europa, y al grado de que ya para 1901 él recibe el premio Nobel por ese descubrimiento en la famosa feria de Chicago, que era donde se daban a conocer todos los descubrimientos en cualquier cosa, en cualquier modalidad de la ciencia, del entretenimiento. Habían aparatos de rayos X para que la gente viera su esqueleto. Ajá. Era una radiación bastante grande, tenía que pasar sin moverse una hora para poder tener alguna imagen. Y eso era el esqueleto completo. Y era un souvenir que se llevaban de la feria de Chicago. Y así de entonces comenzaron a ver de que esto podía tener algún tipo de aplicación clínica. Y empezaron a tratar de mejorar esos tubos
y fueron empresas en Alemania las que comenzaron a trabajar en cómo focalizar esos rayos para que no dañaran, porque también empezaron a ver que habían quemaduras en la piel por la exposición muy prolongada. Entonces vienen y los tubos se fueron haciendo cada vez más pequeños, con mayor precisión, rodeados de aceite para que no se quemaran, pudieran durar más tiempo. Y entonces la tecnología avanzó tanto a nivel del tubo de rayos X, que emitía una mejor calidad de rayos con menos daño para el paciente, y además también empezaron a mejorarse las pantallas donde los rayos X pasaban a través del cuerpo del paciente y al llegar allá en mayor o menor grado, por eso las diferentes sombras que vemos en la radiografía, unas blancas, otras negras, porque o atenúan o dejan pasar el rayo. Entonces todo eso ha venido evolucionando al grado que en la última década pues hemos tenido ya la tecnología digital. Eso significa que es el mismo tubo de rayos X mejorado para tener una radiación más focalizada, con menor daño, ¿verdad? Que podemos regular nosotros si el paciente es un bebé, si el paciente está algo grueso o si es delgadito, y las pantallas son más sensibles para que con menos radiación podamos tener esa imagen. Así es como la radiología digital nos ayuda ahora con menor daño para el paciente, y además eso nos permite mandar esa imagen a las computadoras. Nosotros tenemos una serie de pantallas de alta resolución, no son las mismas que ocupamos en la casa o en la oficina, donde nosotros podemos ver con detalle y cambiarle el gris, el blanco, el negro, y poder tener un diagnóstico mejor. Mire, qué bonito, de verdad, qué interesante escuchar la historia, y lo más bonito es saber que los rayos X obtuvieron ese nombre por desconocido. Eso estuvo muy interesante. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Endoscopía, se llama la tomografía. Bueno, la ultrasonografía cuando uno está embarazado y las radiografías, solo es. La radiografía, también los exámenes como para el corazón, de pulmón, los que conocemos como exámenes de sangre, exámenes generales. Digamos, cuando le hacen el examen de los pulmones, rayos X, son los que yo conozco. Bueno, como ultrasonografía, sea en columna, las articulaciones. Rayos X más que todo, ¿verdad? Para examen de pulmón y para las articulaciones. Radiografía, más que todo he oído mencionar de las mujeres, pero realmente no las conozco bien, sino que por lo que ellas dicen. Gracias a todos los que responden siempre a nuestro sondeo, y definitivamente pues cuando hablamos de radiología la gente normalmente siempre piensa rayos X, ¿cierto, doctora? Pero ahora tenemos tantas otras estudios, los que normalmente uno en medicina le decían métodos de gabinete, ¿cierto? Sí. Así nos decían cuáles estudios de gabinete vamos a enviar, pero ahora ya sabemos, pues son tantos. Así que hablemos un poco de qué sería la ultrasonografía, sí, doctor. Esa es la otra que la gente conoce mucho. Claro. Bueno, el ultrasonido, la ultrasonografía o ecografía es un método de diagnóstico de imagen que es muy noble, de bajo costo y carece de los efectos biológicos que por el contrario tienen las radiaciones ionizantes, ¿verdad? Claro. En el caso de la ultrasonografía, pues el hilo del tiempo es bien largo, casi abarca 2 siglos. La primera descripción fue observacional, que hizo un monje italiano sobre cómo se ecodirigían los murciélagos. Posteriormente, el hecho de usar ultrasonido en el caso de los submarinos por la Segunda Guerra Mundial. Comenzaron a surgir los primeros equipos de ultrasonido alrededor de los años 40, 50. Las personas eran introducidas en un recipiente con agua, entraban desnudos y abarcaban casi 1 hora para obtener una imagen de muy mala calidad, pero les era muy útil.
Hoy uno se pregunta cuántas cosas han tenido que suceder para que los equipos de ultrasonido sean mucho más versátiles, con muchas más cosas, muchos componentes. Es indiscutible en qué patología no se puede usar ultrasonido, en embarazo, patología pélvica, abdominal, músculo esquelético, afecciones cutáneas, oculares, de cuello. Es incluso increíble. Cerebro, también los niños, ¿cierto? En el caso de los niños, sí, y también se pueden hacer estudios vasculares. Los estudios vasculares son también causa frecuente de consulta en los hospitales y en las clínicas donde hay ultrasonido. Definitivamente la ultrasonografía es un método muy noble, pero cuando ya vamos avanzando dijéramos, en complejidad, ¿verdad? Ya vamos llegando luego a la resonancia magnética, ¿cierto, doctora Zuleta? Cuéntenos un poco de los usos de la resonancia. Bueno, como ya mis compañeros dijeron, la mayoría de estudios por imágenes pues fueron creados por físicos y posteriormente pues sus usos se vieron a la medicina. Dentro de todos los estudios de imagen, yo creo que la resonancia magnética es el más nuevo. Sin embargo, ya tiene más de 40 años y es a base de un imán grande, un imán que capta las imágenes, las señales de hidrógenos. Es bien complejo, la verdad. Sin embargo, la resonancia magnética tiene una alta definición de los tejidos para ver músculo, para ver ligamentos, para ver arterias, venas, etcétera, que muchos de los otros métodos no alcanzamos a evaluar. Y es así como la resonancia magnética es esencial. Hoy por hoy es el top. Para toda la patología neurológica, para la musculoesquelética, columna, cerebro, etcétera, la resonancia magnética es el método ideal. Es el método idóneo. Yo le voy a preguntar algo que probablemente la gente que esté en casa siempre tiene pues aquella duda. ¿Por qué TAC? ¿Por qué resonancia? Vamos a ver, para que nos ayuden acá, doctora. Sí, cada uno tiene su indicación. Como dice la doctora, la resolución de ambos métodos es bastante alta, solo que la tomografía ocupa radiación, la resonancia lo que tiene es ese imán, ¿verdad? Y hay pacientes que no pueden entrar a la tomografía porque tenemos el material de contraste que nosotros utilizamos, a veces tiene ciertas limitaciones, como un paciente tiene que tener su función renal totalmente normal. Entonces puede ser la resonancia ayudarnos, pero hay pacientes que no pueden entrar a la resonancia, como son los pacientes que puedan tener algún dispositivo metálico o que recientemente haya tenido alguna cirugía, que el imán pueda desplazarlos. Entonces las indicaciones también dependen de, por ejemplo, en el cerebro, nosotros tomografía lo utilizamos el paciente que llega con un trauma. Llega con un trauma, queremos saber inmediatamente porque esa es otra cosa, la diferencia es el tiempo. En la tomografía el examen es muy rápido, en la resonancia se tarda un poquito más. Pero un paciente con trauma, el hueso solo lo vemos en TAC, la hemorragia la podemos ver en los dos, pero se va a tardar menos tiempo en la tomografía. Entonces, si nosotros queremos ver un infarto cerebral, es mejor la resonancia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el flujo vascular se visualiza aún sin medio de contraste en una resonancia. Entonces ahí, dependiendo de la patología, de lo que nosotros esperamos ver en ese paciente, vamos a ver si es mejor el TAC o la resonancia, pero los dos son buenísimos. Dependiendo qué es lo que cada quien anda buscando. ¿Cuánto tiempo dura un estudio de resonancia? ¿Cuánto tiempo dura un estudio de TAC? Una resonancia se puede tardar lo más corto 20 minutos. Podemos tener estudios de 1 hora y algo bien importante es que en la resonancia magnética, como bien decía la doctora, pacientes con marcapasos no pueden, ¿por qué? Porque tienen un sistema computarizado que al pasar por un imán se pueden desprogramar y el paciente tiene que estar inmóvil, no puede hacer mucho movimiento porque si no, entonces el estudio no sale bien, al contrario de la tomografía que tolera ciertos movimientos, mucha gente le da claustrofobia. Y ese es uno a veces de los limitantes de la resonancia magnética. Ese es uno de los limitantes, pero ¿se pueden sedar los pacientes para resonancia? Sí, también los pacientes, generalmente los niños, porque obviamente un niño no atiende muy bien las órdenes, generalmente necesita sedación y también algunos adultos. La indicación mayor es la claustrofobia o que tengan mucho dolor y estar inmóviles, pues sea
muy difícil para ellos. Porque tiene que estar sin moverse. Entonces, imagínese usted tratar de hacer que un niño no se mueva, ¿verdad? Definitivamente es un poco más difícil. Probablemente a ellos toque darles un poquito de sedación, ¿sí? Y en cambio el TAC, doctor, eso es rápido. El barrido en el TAC con como decía, los equipos han ido evolucionando. Ahora, al principio lo que hacía era un corte, esperaba un tiempo, se movía un centímetro, otro corte, otra radiación y se movía otro centímetro. Ahora son helicoidales. Helicoidales quiere decir de que el tubo está constantemente dando vueltas alrededor del paciente y la mesa va avanzando. Entonces esos barridos se toman alrededor de 20, 40 segundos lo mucho. Sí, segundos. Es sumamente rápido. Es rapidísimo. Daños. La ultrasonografía, el doctor nos mencionó, no es inocua, ¿cierto? Es inocua, sí. Así que no podemos estarle haciendo ningún daño a una paciente ni embarazada. Aunque depende, porque se han descrito ciertos efectos térmicos en bebés. Ah, sí. Que Los bebés de están, pequeños. sí, que están siendo sometidos a ultrasonidos con mucha frecuencia. De hecho, existen protocolos para la edad gestacional en la que se debe tener un ultrasonido base. Especialmente el momento en el que se escucha el corazoncito, ¿sí? Sí, no, yo creo que es como a la semana 15 y luego posteriormente para hacer una evaluación de si hay alguna malformación congénita. El hecho no es que sea tan inocuo el ultrasonido, se han descrito efectos térmicos en los bebés, en los embriones. Realmente es más quizás en los embriones, especialmente el tiempo en el cual colocamos el Doppler para escuchar el corazoncito, claro, porque es demasiado calor, ¿cierto? De hecho, hay personas, yo me he percatado en algunos pacientes que cuando uno coloca el transductor, la piel ocasionalmente a veces ha cambiado de color y no necesariamente por la presión. Así que hay que ser muy prudente también por el sobreabuso de ultrasonido en el caso de las embarazadas. Claro, así es. Pero siempre a las 12 semanas siempre hay un tamizaje del primer trimestre que es importante. Ese sí debemos de recordar y siempre pues seguir las instrucciones de que no vamos a ocasionar ningún daño, ¿verdad? Ahora bien, daños que puede generar el TAC, doctora. La tomografía, o sea, cualquiera de los métodos que utilizan radiación, ya sea los rayos X convencionales como una radiografía de tórax, una radiografía por fractura, los estudios especiales donde nosotros ya colocamos un medio de contraste que puede ser líquido, aire, para ver los riñones, para ver el intestino, para ver el corazón. Entonces nosotros ya la radiación va aumentando. Hay lo que nosotros llamamos los efectos biológicos de la radiación. Estos efectos pueden ser de dos tipos. Puede ser porque que aumenten con la radiación, ¿verdad? O porque la persona es muy sensible a la radiación y provoca, ¿qué es lo que provoca? Cambios en las células y puede provocar a largo tiempo, después de recibir mucha radiación, el desarrollo de algún tumor, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros decimos, hay incluso, como le decía, de que desde esa feria de Chicago, donde la gente se exponía a tantas radiaciones, desde entonces nació lo que es la Asociación Internacional de Protección Radiológica. Y esta está afiliada a las Naciones Unidas, tiene las oficinas en Viena y nosotros todos en el mundo seguimos esos protocolos que ellos nos dan. Eso significa que no debemos de sobrepasar una radiación base, ¿verdad? No tenemos que tomarnos tantas radiografías para no pasar ese límite anual que está permitido. Diferente es un paciente que está encamado en cuidados intensivos donde no se toma ese límite. Pero los efectos son, la radiación puede ser uno, es un paciente que probablemente el médico no quedó satisfecho con el estudio o porque cree que retomándose nuevamente otra tomografía va a cambiar el diagnóstico, eso no debería de ser. Todo tiene su indicación, deben de seguirse los protocolos para evitar la radiación. La otra cosa es que en tomografía nosotros inyectamos un material de contraste por la vía endovenosa. Eso es yodo. Hay muchas pacientes, personas que son alérgicas al yodo y no lo saben. Es como la alergia a la penicilina. Claro. Es muy severa, con una inyección puede provocar incluso el espasmo laríngeo. Entonces hay que tener esos cuidados. Esos son los únicos peligros que podría tener la tomografía.
Pues yo por eso se los pregunto, porque muchas veces esos son los temores que la gente tiene en casa cuando se les deja un examen, y es importante que sepan que siempre van a estar bajo la supervisión y el cuidado de los especialistas encargados. Así que no tengan ningún miedo de preguntar, pero tampoco tengan miedo, porque nosotros como médicos jamás vamos a hacer algo que les pueda ocasionar daño, ¿cierto? Así Eso es bien importante que les quede claro, porque sí, ese es uno de los temores. Siempre me preguntan, pero ¿será que me puede hacer algo? ¿Será que esto? En el caso de la resonancia, pues doctora, ¿también necesitan creatinina? Fíjese que sí, por el medio de contraste en el que se va a utilizar. Es muy distinto al de la tomografía, sin embargo, pues hay ciertos efectos que pueden hacer en pacientes que ya tienen insuficiencia renal. Por lo tanto, sí necesitamos creatinina. Las indicaciones del medio de contraste en resonancia son mucho menores que la tomografía, sin embargo, podemos llegar a utilizar medio de contraste, y actualmente hay algunos medios de contraste que son mucho más seguros. Ahora bien, en embarazadas no se utiliza el medio de contraste, y eso es bien importante. Y otra cosa es la resonancia, que sí la podemos ocupar en embarazadas, al contrario de la tomografía. Al contrario de la tomografía, ese es un dato muy importante. Luego vamos a hablar de resonancia también en los pechos, en los implantes. Eso es un dato muy interesante, también entre todo lo que tenemos que hablar. Pero vamos a ver la siguiente cápsula. El doctor Mario Quintero, pediatra neonatólogo, nos habla sobre los riesgos precisamente que pueden tener bebés y niños por la radiación de los rayos X. Ya volvemos. Buenas tardes, amigos de Salud TV, soy el doctor Mario Quintero, pediatra neonatólogo. Estaremos abordando el tema los riesgos de la radiación en la infancia. Bueno, primero vamos a definir lo que es radiación. La radiación es la emisión y transmisión de energía a través del espacio en la forma de ondas. La radiación se ha utilizado mucho en medicina para procedimientos diagnósticos. Generalmente los rayos X, que fueron los primeros que se utilizaron, demostraron que es una radiación baja, lo cual en los niños no representa alteraciones en sus células. Cuando la radiación ha sido muy utilizada, por ejemplo, en niños con cáncer, con radioterapia, o en niños que han sometido a múltiples procedimientos diagnósticos con radiación, sí se ha demostrado que aumenta la frecuencia de cáncer, ya sea de leucemia, de pulmón o de mama. Pero, amigo televidente, cuando a su hijo le recomienden una radiografía, la radiación es tan pequeña que no corre riesgo. Generalmente estamos hablando de cuando tienen riesgo, cuando son sometidos a procedimientos mayores. A los padres de familia les recomendamos que si su hijo necesita un examen de rayos X, no le tenga miedo a la radiación porque es muy baja, siempre y cuando esté bien indicado. Soy el doctor Mario Quintero para Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando, y gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Hoy, en el marco del Día Mundial de la Radiología, estoy acompañada de 3 especialistas y subespecialistas radiólogos aprendiendo del diagnóstico por imágenes. Y fíjense que me gustaría, hay un rumor que se corrió hace muchos años, doctora, yo quisiera que nos lo aclarara en relación a la mamografía, que la gente le tiene tanto miedo, precisamente hoy que acabamos de terminar el mes de octubre, y estuvimos promoviendo tanto e invitando a la gente que se haga la mamografía. La gente dice, y si ya me hice ultra, ¿para qué me tengo que hacer mamografía? Y no, la mamografía me puede hacer más daño. Hablemos un poco de eso, aclaremos esos mitos, doctora. Claro, cuando el cáncer de mama comienza, lo primero que tira el cuerpo son unas calcificaciones muy finitas, parece sal radiante. Esas no pueden ser visualizadas en la ultrasonografía, es por eso que la mamografía las detecta tan tempranamente. Eso significa una mayor sobrevida para la paciente, porque va a recibir el tratamiento a tiempo. Es bien importante también que no dejemos de hacerla y el autoexamen de los pechos. Pero es bien simpático porque hace un tiempo en un show de Estados Unidos,
un presentador dijo de que la mamografía provocaba cáncer de tiroides. Que así como les explicaba que la tecnología ha avanzado tanto que los tubos de rayos X ahora son mucho más seguros para poder focalizar mejor la radiación, los tubos de la mamografía son especiales. Con ese tubo nosotros no podemos tomar una radiografía de rayos de tórax, ¿verdad? Porque la radiación es bajísima. Es tan baja que no permitiría ver los pulmones. Es por eso que son utilizados en el tejido de las mamas. Esa radiación es tan baja que no le va a provocar ningún daño a nivel de la tiroides. Así que no hagamos caso de esos rumores y hagámonos la mamografía. Definitivamente, ya dijimos, imagínense esas calcificaciones pequeñitas que se pueden detectar únicamente con la mamografía. Estamos hablando que son milímetros, ¿cierto, doctora? Menos de un milímetro. Menos de 1 milímetro. Imagínese usted cómo jamás en la ultrasonografía no se podría, y mucho menos nosotros palparlo. Lo hemos dicho tantas veces, así que no olvide, el autoexamen es importante, el chequeo anual con su médico también, pero ultrasonografía cuando se lo tienen indicado y mamografía cuando nos toca, no nos la podemos quitar. Doctora Rivas Zuleta, ¿qué es a ver, ¿en qué consiste el intervencionismo? ¿Qué es lo que a qué se trata todo esto? Hasta a mi mamá le cuesta entenderlo, no, pero realmente es una subespecialidad bastante nueva de la radiología. Luego que vienen todos estos métodos, pues ya empezamos a ver cómo nos pueden servir para solucionar problemas que antes eran muy difíciles y que solo se solucionaban por cirugía, por ejemplo, biopsias, que se había alguna colección de pus en algún órgano. Drenarlo antes significaba una nueva operación para el paciente. Esta especialidad se desarrolló con este fin de ser mínimamente invasivo, y es así pues como nosotros a través de las imágenes, por medio de la ultrasonografía, por medio de la tomografía o incluso la resonancia o rayos X, dirigimos ciertos dispositivos para hacer todos estos procedimientos que antes pues requerían una cirugía. Muy bien, entonces sí se pueden hacer muchas cosas a través de pues con la radiología y de la mano con el intervencionismo. ¿Y qué hay de la ultrasonografía, doctor? ¿Qué más podemos hacer aparte con la ultrasonografía? Pues aparte del diagnóstico, el Doppler, lo que hablábamos. Sí, no, pero el ultrasonido también es un auxiliar en el caso de la radiología intervencionista. De hecho, hay procedimientos abordables por ultrasonido, por tomografía, por resonancia, pero en ultrasonido hay una gama de estudios que se pueden obtener. Hay una belleza de imágenes. De hecho, los equipos, todos los diseñadores de equipos los clasifican en equipos de gama baja, media y alta. Con un equipo de gama media, las imágenes que se obtienen son tan preciosas, ya con uno de gama alta, que ya son muchísimo más caros, pero las imágenes son más lindas, ¿verdad? Claro. Y hoy con el advenimiento del ultrasonido tridimensional o en 4D. Hasta 5D. En el caso de los niños, en mujeres embarazadas, es mejor todavía. Es mejor todavía. Definitivamente, como usted bien lo describió, es un estudio muy noble, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué hay de la resonancia magnética para las mamas? Bueno, la resonancia magnética es una herramienta más. Como bien decía la doctora Solórzano, el estudio de screening, el estudio de si tiene que ser la mamografía, la resonancia es una herramienta más en los cuales algunas pacientes luego de su indicación pasan a resonancia. Es muy buena para ver implantes, como usted estaba diciendo, doctora. Hay muchas veces cuando queremos evaluar las dos mamas en pacientes que genéticamente o que ya tuvieron un tumor y tienen cicatriz, pues la resonancia magnética es un muy buen apoyo para este tipo de pacientes. Pregunta entonces, ¿la paciente con implantes puede o no hacerse mamografía, doctora? Claro que sí. Los aparatos, como decíamos, se han modernizado en todo sentido, y eso incluye que tiene las bandejas pueden permitir que la paciente pueda verse el tejido mamario y se moviliza un poquito el implante. O sea que el diagnóstico de cáncer de mama en una paciente que tiene implantes se hace primero a través de la mamografía. No hay que tener miedo de que se le van a reventar, ese es el temor. O que se le puedan desplazar, porque los aparatos de mamografía tienen ese aditamento especial
y las técnicas son movidas para que nosotros podamos diferenciar entre el tejido normal de la mama y los implantes, y además de eso, el personal que hace las mamografías, que son los licenciados o las tecnólogas, ellas están capacitadas para poder manejar una paciente con implantes. Con implantes, muy bien. Le voy a hacer pregunta de nuestra gente. ¿Y por qué hay que apretar tanto para hacer la mamografía? Para poder obtener una mama extendida, por decirlo así, ¿verdad? O sea, las mamas son un poco gruesas, como estrelladas. Como estrelladas. Las mamas son un poco gruesas, entonces nosotros lo que pretendemos es tener el menor espesor posible sin que dañe a la paciente. Claro. Ahora, el dolor es tolerable. Yo pienso que depende. Y es subjetivo, doctor. Eso, que depende de la tolerancia al dolor de cada paciente. La mayor parte de las pacientes no manifiestan ninguna molestia, ninguna queja. Pero hay pacientes que son muy, muy sensibles. Pues es que de que vemos naco, sabemos naco, ¿verdad? Pero definitivamente uno tiene que pensar, realmente esto es lo importante y la mamografía no puede ser sustituida por ningún otro estudio. Pero vamos a hablar de otro que es complementario, muchas veces también en mama, que es la ultrasonografía de mamas, con la doctora Wendy Bautista, ginecóloga. Ya volvemos. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy la doctora Wendy Bautista, ginecóloga mastóloga, y esta tarde vamos a hablar de la ultrasonografía de mamas. La ultrasonografía de mamas es un estudio complementario de la mama que va unido y va dirigido por la mamografía. Este se realiza en mujeres arriba de los 40 años como complemento de la mamografía. Y en pacientes menores de 40 años se realiza en aquellos casos que presentan alguna molestia en la mama, ya sea dolor, se palpan algún tumor o se le ha detectado alguna lesión en el examen clínico con el médico. Por eso es importante hacerlo de forma rutinaria a partir de los 25 años de forma anual si la paciente no tiene ningún síntoma. Y de preferencia las pacientes mayores de 40 años porque es la edad donde se detectan mayores lesiones malignas. Como repito, es un estudio complementario de la mama que nos da muchas características importantes del tumor, ya sea que sean sólidas o quísticas, y eso nos permite valorar mejor a la paciente. Es un diagnóstico muy importante para los médicos oncólogos y para el clínico porque nos determina mucho el estadio del tumor. Recuerda, amigo televidente, asistir a tus chequeos periódicos con tu mastólogo o tu ginecólogo, porque es la forma en que podemos ayudarte y detectar lesiones premalignas. Soy la doctora Wendy Bautista para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Este día estamos aprendiendo de todos los diagnósticos por imágenes y de ese auxiliar tan importante que es la tecnología para el diagnóstico y el tratamiento de muchas enfermedades. Y no podemos dejar de mencionar, pues lógicamente lo más temido siempre son los tumores y las biopsias, que son los estudios que el patólogo luego interpreta para dar el diagnóstico final, se pueden hacer dirigidas también por ultrasonografía, ¿cierto, doctor? Sí. De hecho, todos los martes en el hospital donde yo trabajo, el Hospital Nacional Rosales, hacemos biopsias guiadas por ultrasonido de próstata en combinación o en conjunto con los urólogos del hospital. De hecho, ya llevamos alrededor de 50 pacientes, de los cuales pues ya tenemos resultados de biopsias positivas a adenocarcinoma. Sí. El método de la biopsia, el procedimiento es un procedimiento ligero, bueno, es invasivo porque hay que puncionar con una aguja especial. El procedimiento no lleva más de media hora, es ligeramente doloroso y también lleva una preparación de antes y un seguimiento después del paciente, ¿verdad? Instamos también a los usuarios de este tipo de estudios que sean revisados o realizados por personal adecuadamente entrenado.
Muy bien. ¿También se pueden realizar biopsias de tiroides, doctor? ¿Nódulos tiroideos guiados por ultrasonografía? Más que una biopsia de glándula tiroides, inicialmente se prefiere una citología Un CAF, por ¿verdad? aspiración con aguja fina, llamada CAF. De hecho, también se realizan con bastante frecuencia en los hospitales públicos y en la consulta privada. Al igual que los CAF en mamas, que ustedes también van guiados por ultrasonografía, Sí, ¿cierto? sí, también, sí. Bueno, definitivamente ya ven la ultrasonografía. Le voy a preguntar al doctor, ¿qué órgano no puede ver la ultra? Es difícil. ¿Verdad? ¿Qué órgano no Difícil. puede ver? ¿Verdad que casi todo? Sí, de hecho casi todos. Casi todos, muy interesante. Doctor, hablemos de la medicina nuclear. Cuéntanos un poco. Claro. Siempre volvemos a los físicos en los inicios, ¿verdad? Mundialmente conocidos, pues los esposos Curie, Paul y Marie Curie. Ellos estaban experimentando con sustancias radioactivas y de las que existen en la naturaleza. Y fue así como ellos acuñaron el término radiactividad. Ese término se le debe a ellos y fueron pues premiados con el premio Nobel también por todos los análisis y descubrimientos que hicieron en esa área. Entonces, a partir de ese momento, empezó a trabajarse con todo lo que eran las sustancias radiactivas y llegó al área médica. Entonces, era bien interesante porque es una parte muy diferente de lo que son las imágenes en las que trabajamos. Nosotros con la medicina nuclear no vamos a ver detalle fino de poder ver un vaso o ver un nodulito con sus paredes, si es agua o si es sólido. Lo que nosotros vemos es el funcionamiento del organismo a través de una sustancia radioactiva. ¿Eso qué significa? Al paciente le damos, ya sea por vía oral, por vía endovenosa, inhalado, le damos un material radioactivo, el cual se va a ir, porque lo hemos puesto junto con una sustancia que es similar al metabolismo normal de un órgano, entonces va a ir a buscar ese órgano, ya sea huesos, ya sea el hígado, ya sea el cerebro, o podemos ver incluso motilidad gastrointestinal. Entonces, esa sustancia, al irse a ese órgano en especial, por ejemplo, es muy utilizado aquí en el país para detectar metástasis de huesos en pacientes que están en tratamiento con cáncer. Entonces, le inyectamos la sustancia que va junto con un fosfato que se va a ir al huesito. Entonces, después de una hora, empezamos a hacer un rastreo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es pasar un detector Geiger gigante sobre el paciente. Eso va a ir detectando cómo está la radiación en los huesos del paciente. Eso es transmitido hacia una pantalla por vía digital y ahí vemos cuáles son los que están anormalmente dentro del hueso de los pacientes. Y ese es el funcionamiento. Es bien bonito porque es una de funcionamiento de los órganos. Es utilizado en todo el mundo hasta la fecha. Antes de que existiera el TAC, la ultrasonografía, era utilizado bastante para ver el hígado, si había cirrosis, si el paciente tenía coágulos en las arterias de los pulmones. Todavía se utilizan con alguna frecuencia en algunos países. Nosotros aquí lo utilizamos mucho para ver el funcionamiento renal, la metástasis en los huesos, para ver para afinar el diagnóstico de cirrosis, ¿verdad? Principalmente para eso. Hay muchas sustancias radioactivas en otros países que nosotros lamentablemente no tenemos, son muy caras para ver procesos inflamatorios, pero ahora la resonancia nos está resolviendo ese problema. ¿Qué es el cuidado del paciente? Que su cuerpo va a estar radioactivo durante algunas horas. Va a depender de cuál sustancia hemos utilizado para pedirle que no se acerque a niños, a embarazadas durante 6, 8 o 24 horas. Y en el caso del yodo, que es la tiroides, para el cáncer de tiroides, nosotros utilizamos la medicina nuclear como un tratamiento. Con eso vamos a fundir el tumor y el paciente tiene que pasar 8 días evitando acercarse a embarazadas o a niños. Muy interesante. Por lo tanto, medicina nuclear también es utilizada como método diagnóstico y a la vez de tratamiento. Bueno, miren, ¿qué le parece si vemos en la siguiente cápsula al doctor José Marvin Núñez, cirujano maxilofacial, nos habla de los usos de radiología, rayos X a nivel de los odontólogos? Ya volvemos. Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy el doctor José Marvin Núñez, cirujano oral y maxilofacial. Este día vamos a abordar el tema de las radiografías y su importancia en la odontología.
Las radiografías son sumamente importantes en todas las áreas de la odontología, como la endodoncia, la periodoncia, la implantología, la rehabilitación y la cirugía. Realmente, cuando evaluamos un paciente, clínicamente es sumamente importante el tomar radiografías. Las radiografías que tenemos en la odontología son de diferentes tipos, como las radiografías periapicales, que generalmente son tomadas en la clínica del odontólogo. Muchas veces tenemos que referir al paciente a un centro radiográfico para tomar una radiografía panorámica, y en muchas ocasiones vamos a necesitar hoy en día como radiografías de última tecnología, como lo que son las tomografías, tanto del maxilar como de la mandíbula. Cada vez se hace más necesario la aplicación de este tipo de radiografías en los procedimientos que realiza el odontólogo, como en la implantología. Hoy en día, al colocar un implante, es sumamente importante tener una tomografía para ver la calidad y la cantidad de hueso que es necesaria para colocar dicho implante. En la cirugía, como las cordales, son sumamente importantes las tomografías para poder minimizar esas complicaciones que se le pueden presentar al odontólogo a la hora de realizar este tipo de procedimientos. Muchas veces, si no tenemos una tomografía, es cuando vienen todas las complicaciones que son secuelas de una mal planificación del tratamiento odontológico. Siempre que visitas a tu odontólogo, es sumamente importante que tengas la radiografía a la par de tu examen clínico. La radiografía te puede ayudar a evitar complicaciones que puedan ser originadas de un procedimiento odontológico. Soy el doctor José Marvin Núñez para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Definitivamente que estamos aprendiendo muchísimo de todos los métodos de imágenes. Y fíjense que entre cortes yo les comentaba que bueno, toda la gente siempre tiene miedo cuando uno le deja rayos X, y aquel temor de doctora, y si me pasa algo, y si me da cáncer, y si los rayos X, y si la radiación es mala. Yo pregunto, hasta donde yo sé, nuestros especialistas radiólogos que pasan ahí todo el día, todos los días, durante todo el año, ellos tienen algo que se llaman dosímetros, que cuéntenme un poco de qué se tratan y cómo funciona. A ver, doctor, cuéntenos. El dosímetro es un dispositivo que mide exposición de radiación al personal ocupacionalmente expuesto. Los dosímetros son de uso personal y son exclusivos de cada uno de los lugares o clínicas, hospitales donde uno trabaja. No pueden cargarse o dejarse en el vehículo. No lo pueden dar en la gabacha. O en la casa. No pueden dejarse porque mide la radiación ambiente. De hecho, en alguna ocasión yo dejé mi dosímetro, me lo llevaba a casa, y cuando tuvieron que hacer la medición estaba altísima, y de hecho se asustaron la empresa que hacía las mediciones. A ver, ¿y quién hace y cada cuánto hacen estas mediciones, doctora? Pues estas mediciones obligatoriamente, cada país tiene unas normas de regulación del control de las radiaciones. En este país pues también tenemos, y es obligación llevar un control mensual. Nosotros tenemos una lectura y de hecho nosotros nos generan un reporte. Y también nosotros, como bien usted dijo, somos personal ocupacionalmente expuesto, tenemos una dosis límite anual por la que no nos tenemos que pasarle, porque me imagino que al doctor se asustaron cuando salió bien elevada. De más de 100. A ver, y cuénteme, ¿qué pasa si se pasan de esa, cuál es el peligro si se pasan de esa dosis, doctora? Correcto. Al principio del uso de la radiación, pues que no se tomaba ninguna medida, empezaron a ver de que los radiólogos o técnicos también que trabajaban en esas áreas te presentaban quemaduras en la piel, ¿verdad? Y la radiación absorbida, esa se va acumulando, se va sumando, y al final pues pueden aparecer cáncer, ¿verdad? Y en eso cualquier parte del cuerpo. En cualquier parte del cuerpo, y eso va a depender también de la predisposición del paciente. Claro. Pero la sumatoria de la radiación, eso lo hemos visto en los accidentes de Chernóbil, en todas las donde ha habido una radiación en Japón, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Durante la Segunda Guerra, pues con la bomba atómica, ¿verdad? Todo el desarrollo de cánceres que empezaron a aparecer en toda esa gente que recibió demasiada radiación. Aquí en El Salvador tuvimos ya un accidente, Delmed. ¿verdad? Sí, en Delmed. Delmed.
Hubo una exposición excesiva de parte de unos empleados. No se fijaron que las agujas radioactivas se habían quedado fuera de lo que es la piscina de agua donde tenían que estar y se sometieron a una dosis altísima. Fueron tratados en México. Poco a poco la quemadura era tanta que tuvieron que ir perdiendo parte de sus miembros y lamentablemente fallecieron. Qué lamentable, definitivamente, pero miren, qué interesante, porque también la gente debe saber en casa que nuestros especialistas que están precisamente ahí para ayudarnos, también están expuestos a daños en su salud. Así que cuando a usted le digan que se va a ir a tomar una radiografía porque la necesita, ya no piense tanto en y si me va a hacer algo. Si imagínese, esta gente pasa ahí con todas las horas que pasa. Doctora, ¿cuántas horas pasa usted con el intervencionismo? Pues creo que dentro de la radiología el intervencionismo es la especialidad que tanto los cardiólogos, porque también hay cardiólogos intervencionistas, hay neurólogos intervencionistas, pasamos muchas veces horas. Sin embargo, los equipos traen aditivos, protectores y nosotros utilizamos, hay órganos más sensibles, la tiroides, los aparatos reproductores, entonces nosotros nos cubrimos con material plomado además para podernos proteger. Los famosos delantales plomados que pesan. Pesan bastante. Pesan bastante, pero es importante que se los pongan porque es para protección suya y me imagino también de sus familias, definitivamente. Sí. Bueno, miren qué bonito, definitivamente me ha encantado, hemos aprendido muchísimo. Ya nos va quedando poco tiempo el programa, pero yo quisiera pues aprovechar y robarle unos minutitos, porque como ustedes saben, el día de ayer pues yo no estuve acá, estuvo la doctora Osegueda, que le agradezco mucho, que estuvo acá cubriéndonos y ayudándonos con el programa, porque lamentablemente pues mi papá pasó ya a manos del Creador, él está ya acompañándolo, así que yo quiero agradecer mucho a Megavisión, mucho a la producción del programa, a todas las personas que se tomaron el tiempo para acompañarnos, tanto en la velación, en el cementerio, o que se tomaron el tiempo de enviarme un mensaje, una palabra de consuelo y de cariño. A toda la gente que hizo eso, definitivamente, muchas gracias. De verdad se los agradezco de corazón. Y bueno, seguimos a celebrar la vida, porque los que estamos tenemos que honrar a los que ya nos dejaron viviendo todavía con mucho más ímpetu y dándole gracias a Dios por todo cada día. Se nos terminó el tiempo, no me queda más que agradecerles. Muchas gracias, doctora Rivas, ha sido un placer. Doctor Ortiz, doctora Yosetti, gracias, ¿verdad? Gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana estaremos conociendo de otra especialidad que es increíble, salva vidas, la terapia intensiva. Estamos hablando cuidados intensivos. De eso vamos a estar aprendiendo el día de mañana. Por hoy, que tengan un lindo miércoles y que Dios los bendiga. La preparación para un estudio de imagen es importante, por eso te damos las siguientes recomendaciones. Evita llevar elementos metálicos como relojes, aretes, collares o pulseras, ya que pueden interferir en el funcionamiento de la maquinaria y modificar los resultados del estudio. Infórmate. Debes aclarar todas las dudas que surjan en base al examen al que te someterás. Tu médico responderá y explicará el procedimiento, sus beneficios y si existen efectos secundarios. Sigue las indicaciones del especialista. Para pruebas ecográficas de abdomen siempre acudirás en ayunas y para pruebas de vejiga, próstata u ovárica se debe beber agua hasta presentar necesidad de emisionar. Recuerde que las pruebas de imagen son indicadas solamente por un médico especialista para hacer un mejor diagnóstico de enfermedades.